Hola amigo, bienvenido nuevamente a tu curso El mejor manual de crianza. Estamos hoy como familia reunidos, está con nosotros Margie, Hola amigos, bienvenidos. está Daniel David Hola. y hoy estamos como familia haciendo un análisis de las Sagradas Escrituras, el mejor manual de crianza. La Biblia no es solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia encontramos paz, encontramos consuelo, encontramos guía, encontramos dirección. Cuando tú te acercas a las Sagradas Escrituras, Margie, ¿tú qué encuentras? Yo encuentro la guía, la fortaleza, la paz, la instrucción y como el redireccionamiento a cómo debe ser mi vida. Así es. Cuando yo me dirijo a las Sagradas Escrituras todos los días, yo encuentro en ella paz, encuentro guía, encuentro una dirección clara y muy concreta. Ahora, nosotros hoy en esta clase queremos animarte a que desarrolles un hábito saludable. ¿Cuál hábito? El de interpretar de manera correcta la Biblia. Queremos explicarte que la Biblia es la fuente objetiva de la verdad. Cuando hablo de que es la fuente objetiva, es que es objetiva porque se puede probar, porque no hay contradicción en ella, porque se pueden verificar sus resultados, porque sus enseñanzas son independientes a la opinión humana. La Biblia entonces es la fuente objetiva de la verdad en temas del alma. Si queremos encontrar amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, si queremos tener compasión, misericordia, si queremos tener una vida llena de confianza, pues tenemos que acercarnos a la Biblia porque ella es la fuente objetiva de la verdad. Quiere decir que la Biblia no está sometida a la opinión de alguien para su mensaje. No. En la Biblia yo me puedo acercar a ella y voy a encontrar la verdad, solo que tengo que saberla interpretar. Y hay unas reglas de interpretación bíblica o de interpretación de cualquier texto que hoy quiero compartirles a mi familia y a ustedes que me están escuchando en este video. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia vamos a tener en cuenta que la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Para interpretar de manera correcta la Biblia, entonces tenemos que interpretar libro a libro. Agarramos de los 66 libros un libro a la vez, un libro a la vez. Y cuando ya hemos estudiado los 66 libros, todos ellos encajan como un todo. Pero la clave está en empezar a entender libro por libro. Cuando entendemos libro por libro, vamos a encontrar satisfacción, paz, consuelo, ánimo, seguridad, esperanza. Dani, o sea que por eso es tan importante leer libros completos. Correcto. Tú cuando arranques a estudiar la Biblia no estudies un versículo aquí de un libro y después un versículo allá de otro libro, sino que tienes que estudiar libros completos de la Biblia. Y la recomendación es arrancar por el Nuevo Testamento y, como lo vimos en la clase anterior, arrancar estudiando las cartas, que son libros cortos que se pueden estudiar, se pueden leer de una sola sentada en media hora, en 40 minutos, 25 minutos. Y entonces yo puedo tener una idea general del libro como lo hicimos en la clase anterior con el libro de los Efesios. Entonces hay que desarrollar el hábito de leer libros completos y entender libros completos, y entonces ahí yo voy sumando ese conocimiento de libro a libro, hasta que entiendo los 66 libros de la Biblia, y entonces ya tengo un mapa completo de todas las Sagradas Escrituras. Así es, Dani. Muy bien, ahora, cuando yo voy a interpretar un libro de la Biblia, tengo que pasar por esta ayuda didáctica que hemos diseñado para ustedes, y es el sendero de la verdad. El sendero de la verdad son 7 pasos que yo tengo que... Gracias. El sendero de la verdad son 7 pasos
por los que yo tengo que caminar para poder entender bien cada libro de la Biblia. Lo primero que vamos a hacer es el paso número 1. Cuando yo leo un libro completo de la Biblia, recuerda, amigo, que en la clase anterior estudiamos o leímos de manera corrida, en una sola sentada, leímos Efesios. Sí. Entonces, voy a abrir aquí mi Biblia en Efesios. Entonces ya tengo Efesios. Y entonces lo que yo tengo que preguntarme al terminar de leer el libro completo, que se demora más o menos unos 27 o 28 minutos leerlo, entonces yo tengo que preguntarme, ¿cuál es la virtud o las virtudes principales que promueve el libro? Entonces resulta que al leerlo de corrido encontramos que el apóstol Pablo promueve la virtud de la unidad y de la vida práctica. Encontramos que en los capítulos 1, 2, 3 está la identidad y la unidad. Entonces, por ejemplo, cuando leímos el libro de los Efesios encontramos algo como: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Y entonces aquí nos dice que hemos recibido bendiciones como que somos adoptados como hijos, somos herederos, somos sellados con el Espíritu Santo, somos amados por Dios, que no podemos comprender el amor de Dios, que ahora somos un solo pueblo. Entonces nos habla de unidad y de identidad. Después del capítulo 3, por ejemplo, cuando arranca el capítulo 4, nos habla de vida práctica. Esa es una virtud muy concreta. Por ejemplo, aquí en el capítulo 4 arranca diciendo: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido, porque en verdad han sido llamados. Entonces, después del capítulo 4 empieza a hablar de vida digna. La vida digna es cómo se porta uno de acuerdo a lo que ha recibido. Entonces tenemos aquí, cuando hago la lectura completa de Efesios, entonces contesto la pregunta: ¿cuál es la virtud o las principales virtudes que propone? Segunda pregunta que me voy a hacer, o segundo paso para entender bien un libro: yo tengo que tener la idea general de cuál es la intención del libro. ¿El libro qué pretende en general? Entonces, al terminar de leer la carta a los Efesios, nos encontramos que la intención del apóstol Pablo era explicarle a sus receptores que en Cristo estamos unidos, somos uno, somos un cuerpo que es la iglesia, tenemos identidad, y que al tener esa identidad nos vamos a portar de una manera que nos hace diferentes, que nos hace distintos, que es coherente a la identidad que hemos recibido. Esa es la intención del apóstol Pablo. Entonces, ya me quedan claros los dos primeros pasos. Primer paso, ¿cuáles son las virtudes que propone, que promueve? Segundo paso, yo debo tener muy claro cuál es la intención del libro. Eso lo debo hacer para empezar con todos los libros del Nuevo Testamento, un libro a la vez. Te queremos contar, mi querido amigo, y les cuento a ustedes, querida familia, que para entender la intención de cada libro, para estudiar cada libro del Nuevo Testamento, eso nos va a llevar un tiempo más o menos de 2 años. En 2 años, estudiando libro a libro, entonces vamos a entender tanto las principales virtudes que propone ese libro o que promueve ese libro, como la intención que tiene cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Tercero, el tercer paso para interpretar muy bien la Biblia es entender cuál es el género literario que está utilizando el autor. En el caso de la carta a los Efesios, el género literario es la carta, es una epístola, es una carta. La Biblia contiene varios géneros literarios. La Biblia contiene poemas, hipérboles, analogías, historia, anécdotas. Entonces tenemos que identificar muy bien cuál es el género literario del que el libro está tratando, que el libro está promoviendo. Por ejemplo, si es una exageración o una personificación, debo entenderlo como tal. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de los Proverbios, en el libro de los Proverbios uno encuentra el género literario de la personificación. Y entonces ahí dice:
la sabiduría se hace en la entrada a las puertas de la ciudad, en un lugar alto llama. Entonces está haciendo un retrato de la sabiduría como una mujer que hace un llamado. Ese es un género literario. Lucas es histórico. Lucas arranca diciendo: yo hice un estudio detallado de todas las cosas que se vieron entre nosotros o que se vivieron entre nosotros, y he hecho un estudio ordenado, un documento histórico ordenado para que tú, oh excelentísimo Teófilo, sepas y tengas certeza de lo que se te ha dicho. Entonces Lucas tiene un género literario muy concreto. Es histórico periodístico, digámoslo de alguna manera. Él hizo una investigación histórica y lo puso de manera ordenada y detallada, cronológica. Muy bien. Ese entonces es el género literario. Ese es el tercer paso que nosotros tenemos que recorrer al interpretar de manera correcta la Biblia. Después tenemos el paso número 4. El paso 4 es analizar el destinatario, y ese destinatario de ese libro, ¿cómo entiende el libro? Quiero decirte que la Biblia está escrita con destinatarios muy concretos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de los Efesios, que fue el que leímos en nuestra última clase, el libro de los Efesios dice muy concreto quién es su destinatario. Y entonces esta carta tenía como objetivo llegar a la provincia de Asia. En la provincia de Asia habían varias iglesias, y entre ellas estaba la iglesia de Éfeso, pero también pretendía ser como una carta circular, o sea, que fuera a varias ciudades, a varias iglesias en la provincia de Asia. Entonces tenemos que analizar el destinatario. ¿Quién es el destinatario? Entonces el destinatario son judíos. En el caso de la carta a los Efesios, son judíos cristianos, son gentiles cristianos, o sea, personas de un trasfondo judío que se habían convertido a Jesucristo, al cristianismo. También gentiles, o sea, personas no judías que se habían convertido al cristianismo. Entonces la carta está dirigida a ese público específico. Esa carta, entonces, nosotros tenemos que hacer como una especie de juego de roles y pensar, bueno, ellos cómo entienden cada mensaje, teniendo en cuenta que unos son judíos, vienen de un trasfondo de la ley, de la obediencia a la ley, y cómo están entendiendo también esta carta los paganos, los gentiles, que vienen de una connotación idólatra, alejados de la vida que proviene de Dios. Y ellos están juntos en la iglesia, y entonces ¿cómo están entendiendo el mensaje? Hay promesas, por ejemplo, en la Biblia hay promesas que son específicas y hay promesas generales. Cuando nosotros miramos en el libro de Génesis hay promesas específicas, o sea, Dios le dio una promesa específica a algunas personas. Y hay promesas generales. Dios, por ejemplo, toma a una mujer y le dice: de tus lomos o de ti saldrán reyes. Eso es una promesa específica para esa señora. Yo no puedo llegar y decir: ay, mira qué linda promesa, la voy a tomar para mí. No, porque esa es una promesa específica. Hay promesas específicas también para naciones. Entonces Dios le hace una promesa específica a la nación de Israel. Entonces no podemos confundir que el destinatario está recibiendo y entendiendo ese mensaje de una manera y no lo podemos asumir para nosotros. Entonces tenemos que analizar a quién va dirigido el mensaje, cómo está entendiendo ese destinatario ese mensaje, haciendo como ese juego de roles. Oye, sí, en serio, si ellos vivían en esa época, si estaban rodeados de la cultura que los rodeaba, ¿cómo veían el mundo? ¿Cómo eran? Entonces eso es analizar el destinatario y cómo entiendo el mensaje. En el caso del Nuevo Testamento es un poco más sencillo, porque el Nuevo Testamento, para entender esto, tenemos que analizar es cómo era la cultura romana del primer siglo. Sencillo. Entonces analizamos desde el primer emperador romano hasta el emperador romano que estaba en el año 95 o en el año 100 más o menos. Entonces ya yo digo, ok, mira, el primer emperador romano fue tal,
y hasta el año 100 fue tal. Ah, perfecto. O sea que mientras los apóstoles escriben el Nuevo Testamento, los emperadores romanos que estaban en el poder son estos. Perfecto. También tengo que entender cuáles eran las costumbres del Imperio Romano para entender el Nuevo Testamento. También tengo que entender cómo era la cosmovisión o la cultura judía del primer siglo. Y de esa manera yo voy a entender los destinatarios del Nuevo Testamento, cómo entienden el mensaje. Después viene el paso número 5. Para interpretar correctamente la Biblia, entonces va unido a este del destinatario, tengo que analizar muy bien los contextos históricos, geográficos y culturales, contexto histórico, geográfico y cultural, de la carta o del libro que yo estoy estudiando. Entonces, por ejemplo, si estoy leyendo la carta de Pablo a los Efesios, yo tengo que ya meterme un poco más en el contexto histórico. O sea, bueno, la carta fue escrita en el año 60 más o menos, después de Cristo, año 60 después de Cristo. Ok, entonces, ¿cómo era la ciudad romana de Éfeso y cómo era la provincia romana de Asia, donde estaba ubicada Éfeso? ¿Cómo era? ¿Cuál era su cultura? ¿En qué creían? ¿Cómo veían el mundo? Geográficamente, ¿dónde estaba ubicada? ¿Qué había ahí? ¿Era un centro político o era un centro cultural o era un centro religioso? ¿Cómo era? ¿Cómo vivían? ¿Cómo eran los habitantes? Y así podemos entender el paso 4 mejor, porque así podemos entender cómo los destinatarios están entendiendo el mensaje. Recuerden, la Biblia es fuente objetiva de verdad, pero si se le hace este análisis. Si no se le hace el análisis, entonces termina siendo subjetivismo puro y entonces la Biblia pasa de convertirse en un libro que da paz, seguridad y tranquilidad a un libro que empieza a promover inseguridades, caos, etc. Por eso necesitamos analizarla de manera objetiva. Viene un paso muy importante que es el paso 6. Ese es un paso demasiado importante y es demasiado complejo. Y es el paso de la lógica, la armonía y la no contradicción. La Biblia fue escrita en un periodo de más o menos 1500 años, en diferentes lugares a nivel geográfico, en diferentes culturas, entonces en diferentes marcos históricos, en diferentes épocas de la historia. Fue escrita por más o menos 40 autores humanos, inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la Biblia unida, compilada, entonces tenemos que interpretar libro a libro. Pero ojo, nadie debe o puede enseñar la Biblia si no conoce los 66 libros. Nadie puede o debe hacer lo siguiente. Se estudió la carta a los Efesios y dice, ay, yo ya estudié la carta a los Efesios, ya la puedo enseñar. No la puede enseñar porque necesita entender el contexto general de la Biblia, que son los otros 65 libros. Entonces, si ya entendiste la carta a los Efesios, sigue hasta que comprendas los 66 libros. Y al comprender los 66 libros, ahí sí puedes enseñar la Biblia. Porque el paso 6 para interpretar la Biblia es el paso de la lógica, la armonía y la no contradicción. Entonces yo debo armonizar las enseñanzas de los 66 libros. Por ejemplo, hay un pasaje en la carta a los Efesios que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación no es algo que alguien se pueda ganar. Y entonces dice que la gracia y por medio de la fe, entonces yo soy salvo. Y después encuentro en la carta de Santiago, de la epístola de Santiago, que la fe sin obras es muerta. Entonces yo tengo que armonizar esos dos pasajes interpretando primero cada libro. Porque Pablo, cuando escribe Efesios, tiene una intención, quiere mostrar algo. Y Santiago, cuando escribe su carta, también tiene una intención y quiere mostrar algo. Voy a compararlas. Efesios tiene la intención de decirle a judíos y a gentiles en Éfeso, o sea, en un contexto histórico, geográfico y cultural muy concreto,
Pretende decirles que son uno en Cristo, que son un cuerpo, que tienen identidad y que tienen que portarse de manera digna de ese llamamiento. Santiago tiene otra intención. Santiago ya lo que pretende es darle ánimo a los judíos cristianos que están siendo perseguidos. Entonces son dos libros totalmente distintos, tienen intenciones distintas. O sea que yo tengo que armonizarlos porque la Biblia no se contradice. Ahora, en la lógica, la armonía y la no contradicción también está que la Biblia se va explicando ella misma, un concepto que yo no entiendo en un libro, otro libro lo aclara. Y hay otra. No pueden existir visiones, apariciones de ángeles, experiencias místicas que contradigan la Biblia. La Biblia eso lo deja muy claro. En Gálatas capítulo 1, verso 8 dice lo siguiente. Recuerda, Gálatas capítulo 1, verso 8. Dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. ¿Aquí qué está diciendo? Que si alguna persona, ya sea el mismo apóstol o alguno de los mismos apóstoles, o un ángel del cielo, o sea, una aparición, una experiencia mística, contradice las enseñanzas de la Biblia, que le caiga la maldición de Dios. Y por eso existe tanta división entre las personas que dicen que son seguidoras de Jesucristo o que dicen que son cristianas o que dicen que creen en la Biblia. Hay mucha división porque las divisiones nacen en la falta de lógica, armonía y no contradicción. Porque resulta que las sectas o los grupos peligrosos nacen cuando algún líder o alguna persona tuvo una visión o una experiencia mística o una aparición que contradice la enseñanza de toda la Escritura. Eso no puede pasar. Por eso yo debo interpretar y entender muy bien los 66 libros de la Biblia y toda experiencia mística, espiritual o enseñanza mística o espiritual o aparición, etcétera, debe armonizar con toda la Biblia. Si no armoniza con toda la Biblia, no se puede aceptar, hay que rechazarla. Porque la Biblia claramente lo advierte. La Biblia advierte acerca de los falsos maestros en muchas partes, en muchos capítulos, en muchos libros. Eso ya lo estudiamos aquí en el mejor manual de crianza, que la Biblia advierte en muchos pasajes acerca de los falsos maestros. Para interpretar la Biblia correctamente, entonces, yo debo pasar muy bien de manera disciplinada por esos 6 pasos. ¿Cuál es la virtud que promueve cada libro? ¿Cuál es la intención de cada libro? ¿Cuál es el género literario? ¿Sus destinatarios y esos destinatarios cómo entienden el mensaje? ¿Cuál es el contexto histórico, geográfico y cultural que me ayuda a entender ellos cómo transmiten el mensaje, cómo entienden el mensaje, cuál es la intención, etcétera? Eso me ayuda a entenderlo el contexto histórico, geográfico y cultural. Y por último, el más complicado de todos, el que requiere más disciplina, que es el de lógica, armonía y no contradicción. Para estudiar toda la Biblia, pasando por estos 6 primeros pasos, tenemos que invertir un tiempo de aproximadamente 4 años. Entonces, en 4 años, haciendo todo este análisis, ya entendemos la Biblia. Ya decimos, oye, ya la entiendo. Ahora sí la puedo enseñar. Ahora sí la voy a enseñar en un grupo, a unos familiares, etcétera, etcétera. Ahora viene el paso 7. El paso 7 es cuando yo ya he hecho de manera correcta estos 6 primeros pasos, entonces viene ahora sí cuál es la aplicación a mi vida. Entonces ahí sí viene, bueno, mira, yo de acuerdo a lo que aprendí en Efesios, aprendí que yo tengo identidad en Cristo. Aprendí que me debo portar de una manera digna del llamamiento que he recibido. Aprendí que debo respetar y amar a mi esposa. Aprendí que no debo exasperar a mis hijos, sino que debo educarlos con una instrucción correcta. Aprendí, ahí ya viene la aplicación. Mi querido amigo que estás escuchando esta clase, Dani, Margie,
Esta es la razón por la cual existe tanta división entre las organizaciones religiosas que afirman creer en la Biblia. Porque no hacen este análisis, no pasan por estos pasos, entonces se genera confusión y subjetividad. Cada uno da su opinión. Cada uno dice, no, a mí me parece, yo creo, yo opino. Además se generan debates que la misma Biblia prohíbe tener esos debates interminables. Lo más grave es que la falta de este análisis es lo que lleva a que muchas personas manipulen a otras con temas religiosos. Mi querido amigo, te hago una pregunta. ¿A ti te gustaría que alguien te manipulara en los temas religiosos o en los temas del alma? Dani, ¿a ti te gustaría que alguien te manipulara en un tema religioso o en un tema del alma? No. Margie, ¿a ti te gustaría? No, para nada. Para nada. Pero ¿de dónde sale la manipulación y de dónde surgen las sectas que le hacen daño a las personas? Pues de la mala interpretación de la Biblia. Ahora, la Biblia no tiene la culpa, porque la Biblia es perfecta, es coherente, tiene unidad, tiene lógica. La Biblia nos enseña cómo vivir. La Biblia trae paz al alma, seguridad, confianza, certezas. Pero cuando se interpreta de manera correcta, cuando se pasa por esto que nosotros hemos llamado, por temas de didáctica, el sendero de la verdad. Nosotros debemos examinar y comprobar cada libro, y eso nos lo dice la Biblia. Voy a buscar un pasaje que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La intención, por ejemplo, de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es darle un legado a Timoteo, darle las últimas instrucciones para que se mantenga firme en la fe y para que sea un obrero aprobado por Dios, porque el apóstol Pablo ya pronto va a morir, está en su segundo encarcelamiento, y entonces esta es una carta de despedida. Es la carta del mentor a su aprendiz, donde le está entregando ya el legado final. Le está diciendo, sigue tú la carrera. Y cuando está escribiendo eso, mire el pasaje que está en 2 de Timoteo 2:15. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Perdón, vuelvo a leer. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿La aprobación de quién? La aprobación de Dios. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, o sea, ten una vida intachable. Ten una vida que a nadie pueda decir algo para que tú te avergüences. Y que explica correctamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15 le dice entonces Pablo a Timoteo, ten una conciencia limpia delante de Dios, que nadie pueda ver nada impuro en ti. Pero además de eso, tienes que explicar correctamente la Biblia. Hola, hija. Tienes que explicar correctamente la palabra de verdad. Querido amigo, hemos terminado esta clase. Entonces, esta clase tuvo como objetivo animarte a que desarrolles un hábito saludable. ¿Cuál? Además de leer libros completos de la Biblia, como lo vimos en la clase anterior, empieza a tener una vida disciplinada de estudio bíblico, poco a poco, con tu familia, todos los días, media hora, 40 minutitos, poco a poco. Y en 4 años vas a entender la Biblia de manera correcta. Así es, Dani, a veces estamos todo el tiempo buscando entender o buscando cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Pues sencillo, empecemos a estudiar la Biblia, a escudriñarla, y ahí entenderemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es. Chao, amigo. Chao. Bye, bye.